nos encontramos en el juzgado para elegir cuál de las dos revoluciones fue la más importante, la Revolución Industrial o la Revolución Francesa. Buenos días, señor. Hoy en el jurado tenemos al señor Louis, quien hoy viene a defender la revolución industrial. Muy buenos días, su señoría. Buenos días, señor. Por el otro lado tenemos al señor Andrew, que viene defendiendo la revolución francesa. Buenos días. Bueno, en lo que nuestros debatientes se preparan, les daremos una pequeña introducción al tema. A mediados del siglo XVIII se desató un gran acontecimiento, el cual ahora conocemos como la Revolución Industrial. Este fue el paso que dio inicio a la transformación de nuestra sociedad, economía y tecnología. La Revolución Francesa. Este fue un momento importante para la historia, no solo de Francia, sino también del mundo, pero de eso se hablará luego. Este fue el llamado del pueblo al gobierno con palabras y acciones violentas para dar a entender que no estaban de acuerdo con la opresión que estaban recibiendo. Tras un tiempo de guerras y muerte, Francia se logró liberar de este gobierno opresor, o eso por lo menos antes de que Napoleón Bonaparte se convirtiera en un tirano. Objeción. Negada, aquí solo se habla de la verdad. Empecemos. Para dar inicio al caso se jugará un piedra, papel o tijera para ver quién iniciará el caso. Señor Louis, es su turno. Gracias, su señoría. Bueno, para iniciar con el tema, la revolución industrial fue un suceso que marcó un antes y un después en el desarrollo de nuestra sociedad. Ejemplo de ello se puede ver reflejado en la zona industrial, laboral, económica y social, las cuales eran necesarias para el mejoramiento de productividad y el incremento de renta capital en el desarrollo social, económico y laboral, las cuales en resumen se puede decir que la creación de nuevas tecnologías, nuevas maquinarias son ejemplo de la innovación que era necesaria y la ruptura entre lo socioeconómico existente en esas épocas, las cuales eran necesarias para un mejor desarrollo y el crecimiento de nuestra sociedad. Muy interesante todo esto, señor, pero ¿podría explicarnos el origen? Claro que sí, su señoría. La revolución industrial inició en Inglaterra en el año de 1760 y concluyó en la década de 1840. Como dato interesante, por si no lo sabían, la maquinaria de vapor fue el acento de las bases de la revolución industrial, gracias a que esto entonces ya existía la maquinaria y el combustible de carbono y hierro. También, entre otras causas del porqué y la necesidad de la revolución industrial, se encuentran la sobreexplotación de trabajadores, la necesidad de incremento de material y la disminución de tiempos a la hora de obtener dichos materiales. También la dificultad a la hora de laborar en ciertas áreas geográficas, las cuales eran muy peligrosas, entre otros aspectos y asuntos muy importantes que gracias a la revolución industrial vinieron a auxiliar y a eliminar esos problemas que se tenían en esos momentos. Gracias, señor Louis. Señor Andrew, es su tiempo para explicarnos un poco del tema. Gracias. Bueno, yo puedo decir que muchos acontecimientos influyeron en este gran movimiento. Uno de ellos sería que los franceses estaban en constante miedo y desconfiaban de esta sociedad ordenada que se les había impuesto y buscaban algo igualitario que los sacara de esa miseria. Esto es triste. Y eso no es todo. Los tratos igualitarios, los injustos, no eran nada. Venían hordas de destrucción, si lo podemos poner en una manera filosófica. Hay algo interesante que me gustaría añadir, que es que uno de los mayores desastres para Francia fue en el año 1789, cuando habían sequías y heladas que afectaban a los cultivos. Esto afectó gravemente la economía, y una de las cosas más tristes es de que los agricultores, a pesar de que no ganaban casi nada, tenían que cumplir con sus obligaciones fiscales, sus contratos. Esto se volvió tan caótico porque
año tras año esto se volvió tan común. En los campos, la desnutrición e incluso el hambre era normal. Esto cabe añadir que también ocurría en ciertas partes de la ciudad. Después de años y años de tratos injustos, los pueblerinos, los habitantes decidieron tomar cartas en el asunto e hicieron escuchar su voz. Gracias, señores. Ahora tomaremos un receso. Luego volvemos. Unos momentos después. Gracias por su paciencia, señores. Sigamos con el caso. Señor Andrew, puede hacerle preguntas al señor Louis. Bueno, Louis, estaba escuchándote hablar, pero hubo algo interesante, que llamó mi atención. Me di cuenta de que nunca mencionaste que tus máquinas habían creado un gran deceso en el trabajo artesanal. ¿Qué tienes que decir ante eso? ¿Perdón? Pero gracias a mis máquinas, la revolución industrial creó un impacto en la disminución de la explotación de las personas en la forma laboral y creó una mejor síntesis en la sociedad, porque de lo contrario la gente hubiera seguido recibiendo un sueldo mediocre, el cual no valorizó en su tiempo la mano de obra, el tiempo que se utilizaba e incluso era abusado el límite de la forma laboral que tenían permitido ciertas industrias realizar, las cuales, gracias a la revolución industrial, todo eso cambió. Veo que alguien ha estado investigando. Pero bueno, ese es un buen argumento. Pero eso no desaparece el daño que causó. La contaminación, más que todo. Fue lo mejor que pudimos hacer en esos momentos. Pero con ese gran paso, en la actualidad se han ideado y creado varios desarrollos tecnológicos, industriales, los cuales hoy en día están visualizados para ayudar al medio ambiente, los cuales sean menos dañinos y más fundamentales y benefactores para nuestra sociedad, los cuales poco a poco, aunque lleva tiempo, pero se va cambiando ese daño que hemos hecho y creando una estabilidad tanto en el sistema del ambiente, que es nuestro planeta, y nuestra sociedad, que los dos deben convivir y crear un sistema equitatorio, los cuales hoy en día se va reflejando poco a poco. Ay, Louis, eso no desaparece el daño que causó. En serio, ¿quieres hablar de eso? Entonces, ¿por qué no Veo que hablamos esto se de... está poniendo serio. Silencio, silencio. Perdón. Señores, compórtense. Bueno, señor Louis, es su turno para hacer preguntas. Gracias, su señoría. Bueno, Andrew, tú sacaste a la luz algunos de las imperfecciones de mi industria, pero ¿crees que la tuya es perfecta? No sé si tienes buena memoria o se te hará familiar este nombre, pero ¿recuerdas a Napoleón Bonaparte? Un hombre que guió a toda una nación a crear un golpe de estado contra su gobierno, el cual, luego de todo ello, él se asumió en el poder y se volvió un tirano, creando así su propio imperio, el cual él se convirtió en lo que alguna vez él juró destruir. Ay, tienes razón, jueza. Bueno, a veces puedes llegar a ser un poco aburrida, solo digo. Y sobre eso de Napoleón, ¿sabías que una manzana mala no arruina el resto? Napoleón fue encarcelado y desterrado por sus actos por los británicos en la isla de Santa Elena, en el Atlántico. Si no estoy mal, la fecha de esos eventos fue el 15 de julio de 1815. ¿Y qué me dices de todas esas muertes causadas en ese tiempo? La guerrilla, uff, ¿para qué lo menciono? Esas muertes, esas fueron necesarias, ¿sabes? Siempre hay un precio que pagar. En este caso, el precio al pagar fueron esas muertes y lo que recibimos fue libertad y prosperación.
Hubieron personas malas, mártires e inocentes incluso, causado por este conflicto, pero es imposible cambiarlo. Era algo destinado a ser. Era imposible que hubiera daño, ¿sabes? O sea, aún así, cabe aclarar que este movimiento fue una inspiración para otros. Podríamos decir que tuvo un impacto muy grande. Entonces, Unos momentos después. Tras una difícil decisión, el jurado ha elegido que ninguna es más importante que la otra. Cada una fue necesaria en su tiempo, y a pesar de que, como hemos visto, cada uno tuvo sus errores, tuvieron muchos beneficios para nuestra historia.